Conexión interrumpida. Hola, buenas tardes. Hola, Estamos en un nuevo directo de La Verdad Ilustrada. Normalmente los hacemos los jueves, pero bueno, hoy hemos dicho, venga, vamos a hacer ahora un directo, que tenemos un poco de tiempo. Y bueno, aquí estamos para eso, para dar respuestas a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes, de dónde nos estáis viendo, de dónde sois. Nosotros, mi esposa es colombiana y yo español. español. Entonces se va conectando. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Y a ver, va conectando. Nicaragua, nos dice Obed Jiménez, de Nicaragua. La gran mayoría sois de aquí, de Latinoamérica. Y bueno, es normal también el horario y a la vez también porque es en Latinoamérica donde se acumula pues el gran concentración de cristianos y de creyentes. Dice Dios les bendiga igualmente. Ah, Bienvenida. de Italia, Italia. Muy Creo que es la bien. primera persona, bueno, que al menos que nos lo haya dicho que es de Italia. Hemos tenido de España, básicamente España, ¿no? Sí, En Europa, básicamente ese es básicamente de de España. España. Así que bueno, estamos aquí a la espera de que preguntéis cualquier cosa porque no tenemos ningún tema preparado. Así que bueno, estamos dispuestos a dar respuesta a cualquier pregunta que tengáis, cualquier pregunta que hagáis en relación a siempre temas bíblicos. Soy, Ah, Gise, soy latina pero vivo en muy Italia. bien. Es bonito Italia, es bonito. ¿Eres colombiana? Francisco, buenas tardes. Wilson de Colombia, presente, bendiciones. Mm, Bendiciones, Wilson, de Cali. Cali. bendiciones y No, bienvenidos. buenas tardes, saludos desde Venezuela. Nicaragua, sí, sí, Muy claro, sí es cierto, sí bien. lo habías comentado, disculpa. Sí, de Centroamérica. Estamos Sí, cerquita. sí, cerquita. Estamos cerca. Y Se va uniendo más ahí personas. se van uniendo. No sé si, bueno, para los que sois nuevos, para los que no nos conocéis, nos saludan desde Perú. Listo. Tenemos nuestra página web que es www.laverdadilustrada.com. Ahí tenemos muchos temas, muchos escritos en relación a lo que vamos tocando. Y aquí ya tenemos la primera pregunta sobre Gálatas 3.10. Mientras buscamos Gálatas 3.10, seguimos. Vale. Hola. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Bienvenidos. Sí, en Ok. Gálatas 3.10 nos dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eh, Correcto, es decir, todo aquel que quiere ser salvo a través de las obras, a través de guardar la ley en el sentido legalista, está bajo la ley y está bajo maldición de la ley. Porque la ley no se debe guardar de forma legalista, sino que la ley debe de estar dispuesta en el corazón y es Cristo quien pone esa ley en el corazón y entonces eso es lo que nos hace a nosotros cumplir la ley, es decir, amar al prójimo y amar a Dios. Giselle pregunta, me gustaría que hablaran un poco por qué María le pidió a Jesús que hiciera el vino en las bodas. Bueno, María lo que quería es que dara a conocer a Jesús y que hiciera ya un milagro. Hiciera ya un milagro. Entonces Jesús cuando le contesta, ¿no? De aquella manera que parece un poco que nos choca. Pero simplemente pues es eso. Ese es el primer milagro de Jesús y María básicamente lo que quiere es un poco pues ver, mira, mi hijo, Mostrar ¿no? un poco a su Mostrar un hijo. poco a su hijo y claro, Jesús no actúa de manera presunciosa, sino cuando hace el milagro no porque María se lo pida, sino porque es el momento de hacerlo. Pero sí que es cierto que María pues lo pide en el sentido de que quiere pues eso, que la gente vea que él es, Tiene poder. que tiene el poder de Dios, ¿no? Sí. Acerca, Francisco nos dice, ¿no? Francisco dice, ¿pueden hablar acerca del canto y del baile? Bueno, el canto es una bendición porque con el canto alabamos a nuestro Creador. Y depende, obviamente, nosotros
cómo utilizamos el canto, para honrar a Dios o para honrar al mundo. El canto en todas las maneras físicamente nos aporta muchas cosas. El baile no, dentro de los principios También que es Dios algo que estableció, depende de las culturas, también. claro, Es algo que... pero como principio no es cultural, ¿ok? Ujú. O sea, Dios en ninguna cultura quiere que exista el baile. Y el canto sí, siempre y cuando nosotros con la letra que tengamos y la música alabemos al Señor. Yo soy música y conozco un poco lo del canto, lo de las melodías y lo del baile, pues lo que pasa es que el baile se utiliza con expresiones y los movimientos que tenemos en el baile son Sensuales, ¿no? sensuales. Entonces, todo lo que no agrada a Dios, todo lo honesto, lo que no es puro ni honrado, pues nosotros no debemos participar de ello. Pero lo que es el canto, sí. Mm. El Swag nos pregunta por qué si Dios es bueno en el Antiguo Testamento mandó matar a muchos pueblos. Buenísima la pregunta, y es Espero una que pregunta sí. que todos a veces nos hemos hecho, ¿no? Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios aparta a un pueblo, que es el pueblo judío, el pueblo hebreo, los aparta y les da unas leyes para guardar, y los pone como ejemplo para que el resto de naciones, el resto de pueblos paganos, al mirar al pueblo de Dios, pues quiera aceptar al Dios verdadero, ¿no? Pero ese pueblo, ese pueblo, esos pueblos circundantes lo que hacen es negar a Dios, tienen sus dioses, son paganos, son politeístas, y lo que hacen es, entre muchas cosas, sacrificar a los hijos, sacrifican a sus propios hijos entregándolos en sacrificio de sangre a sus dioses. Entonces, muchas veces cuando Dios dice que destruyan a ese pueblo entero es porque ese pueblo está condenado a la perdición, porque ya su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ser no va a cambiar, y lo que van a hacer, que al dejarlos vivos, lo que van a hacer es que el pecado se siga reproduciendo y que incluso ese pecado pudiera entrar dentro del pueblo de Israel. Por eso muchas veces encontramos pues que Dios manda matar incluso a los animales, a todo. El tema de matar animales, etcétera, es para que el pueblo muchas veces lo que hacían es que Israel, si iba, destruía, pero se quedaba los animales, y se quedaba las armas, etcétera, lo que hacía era ensalzarse a sí mismo, ¿no? Entonces Dios lo que decía es que fuera todo destruido, y empezar de nuevo y destruir el pecado desde su raíz. Entonces lo que encontramos es que esos pueblos lo que hacían era eso, sacrificio de personas, sacrificio de niños especialmente, y los entregaban a Satanás, ¿no? Dice más adelante Pablo que a quien sacrificaban, a los ídolos, en verdad lo estaban sacrificando a demonios, ¿no? Entonces, también Dios lo que quiso es que la cultura pagana de sacrificar niños, por ejemplo, no entrara en Israel. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera entrado en Israel el sacrificio de hijos? ¿Qué hubiera pasado? Que el linaje que hubiera llevado a Cristo, si esa práctica se hubiera llevado pues a cabo y hubiera sido aceptada en el pueblo de Israel, seguramente el Mesías, Cristo al nacer, hubiera sido sacrificado y por lo tanto no hubiera servido por su nacimiento de nada, y su ofrenda en la muerte en la cruz pues no hubiera servido porque básicamente no hubiera llegado. Y entonces la salvación para el mundo entero hubiera quedado pues totalmente lapidada, destruida, y por lo tanto pues el mundo no tendría pues opción a la salvación, y por lo tanto Dios decide destruir a esas personas para que eso no entrara. Wilson González pregunta, dentro de la doctrina cristiana, ¿cuál sería la similitud o aplicación que como cristianos si se ha cortado la pregunta. se ha cortado la pregunta? Si Wilson nos puede repetir la pregunta, le agradecemos. Sí. Andrés, nos dice en qué año nació Jesús. Se dice que Jesús nació en el año 0, pero el año 0 no existe. Luego también hay una persona que se llama Dionisio el Exigio, que es el que se encargó de decir que Jesús nació en el año 0 o el año 1. Pero esta persona erró, se equivocó. Y realmente Jesús nació en el año -4, -3, -4 antes de Cristo. Tenemos un vídeo que se titula ¿En qué año nació Cristo? O ¿En qué año nació Jesús? No recuerdo.
No, perdón, ¿en qué año murió? Y ahí hablamos del nacimiento de Jesús también. Lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Si buscáis en qué año, buscad en nuestros vídeos de YouTube. Y creo que se titula, es una serie que se titula Los 6000 años. Y en esa serie hay un capítulo, creo que tenemos 5 o 6 capítulos. En uno de esos capítulos se titula ¿En qué año murió Jesús? Entonces ahí hablamos por qué nació en el año -3, -4 antes de Cristo. Y Giselle, me llaman apóstata por decir que María no tiene poder y no se tiene que adorar y Y menos menos venerar. venerarla. Claro, sí, y más en el mundo en que vivimos y en la actualidad, hablar de esto es complejo porque la sociedad y el mundo, pues por sí hay muchos, el catolicismo ha avanzado muchísimo y para ellos obviamente María Es la madre de es Dios la madre de para ellos. Dios y la reina del cielo. O sea, y eso tiene toda una connotación porque tiene que ver con Semiramis, con Tamuz. Entonces entiendo por qué, por qué te han llamado eso y bueno, hay que ir un poco a la historia desde Nimrod porque esa adoración a María viene De Babilonia. de Babilonia y por qué Semiramis o Astarte, que también se llamó, ella concibió supuestamente de la nada, porque el esposo ya había muerto. Y ellos traen esa trayectoria, Y la camuflan de cristianismo. la camuflan exactamente. Tenemos un vídeo que se titula en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, Giselle y, bueno, y todos los que estáis presentes, que se titula si debemos de celebrar o no la Navidad. Y en eso hablamos un poco sobre Semiramis Y toda la historia. y Astarte, etcétera, y toda la historia. Y en relación a lo que nos dice Mauricio, en relación a que las imágenes, que Dios autorizó a hacer una imagen de una serpiente en el desierto, es correcto. Esa serpiente simbolizaba a Cristo, no era una imagen para adorar, sino que era una imagen, lo que salvaban no era la imagen en sí, era el hecho de que cuando miraban esa imagen, lo que hacían en verdad era mirar a esa simiente que tenía que venir, que era Cristo, y bueno, simplemente es eso, no es una imagen en la cual pues ellos se arrodillaban, la veneraban, sino que eso los llevaba a... Y luego recordemos que esa imagen es destruida, ¿no? Creo que la destruyó... ayer no recuerdo, justamente lo he leído hoy en Primera de Samuel y creo que no sé si la destruyó... No, Saúl no. Bueno, está por ahí, en Primera de Samuel, últimos capítulos. Sí, y recordemos que se utilizó esa imagen porque cuando ellos eran mordidos por la Ah, serpiente, sí, claro, es verdad. Me he dejado esto. ellos tenían que mirar esa imagen para hacer, pero En no era en sí la imagen, porque nosotros entendemos que el esto, si sí. yo lo toco, no tiene poder. Esto no tiene poder. Lo único que tiene poder, todo es en el nombre del Señor Jesús. Entonces esa imagen no tenía poder, era parte de la educación. Recordemos que el pueblo había venido de una trayectoria de esclavitud. Entonces Paganismo. De paganismo, Dios los estaba educando y para poderlos educar tuvo que utilizar de muchas maneras didácticas incluso para poder que ellos se comprendieran muchas cosas. Y recordemos, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, ¿no? En la tierra. Nos pregunta Isabel si seguimos alguna religión. Bueno, somos cristianos y, bueno, somos seguidores de lo que entendemos de la Biblia. De Cristo. De Cristo y bueno, sí que pues estamos más afines y más cerca de lo que es la iglesia adventista del séptimo día. Domingo dice, ¿qué opinan de la persecución en contra de los cristianos? Bueno, ¿por qué son perseguidos los cristianos? Obviamente, ahorita realmente no hay una persecución mundial, porque todavía realmente no se ha llegado a eso, pero entendemos que la persecución, hubo 1260 años en que fue perseguido el pueblo de Dios por sus creencias. Por no querer andar
conforme a las leyes que les eran impuestas, sino querían andar conforme a lo que su conciencia les dictaba. Exacto, porque se vulneraba su libertad de conciencia. Entonces entendemos que lo de, pues, lo de la persecución es algo que va a volver a suceder. Sí, sí, la Biblia lo dice, es decir, en Apocalipsis 13 cuando habla sobre las dos bestias, habla que la primera bestia recibe una herida mortal, pero que esa herida mortal es sanada y luego vuelve a tener ese poder y vuelve a perseguir, ¿no? Durante, dice, 1260 días, durante 42 meses. Es decir, entendemos que habrá una persecución y será una persecución, pues eso, habrá unos 3 años y medio de persecución, por lo que se entiende, aunque esos días dice que serán acortados. Bienvenido nos dice, ¿para vosotros Jesús es Dios? Sí, para nosotros es una pregunta que no es fácil de responder. Quizás hace unos años hubiera dicho que sí y me hubiera quedado callado. Ahora digo que sí, Cristo es Dios, Jesús es Dios, pero ¿en qué sentido es Dios? Es Dios porque tiene porque es hijo de Dios. Como dice bueno, muchos pasajes de la Biblia, pues nos habla de esa filiación, ¿no? Del Padre con el Hijo. El Hijo es engendrado del Padre, como dice en 1 Juan 5.1, en Juan 3.16, luego también en Hebreos 1.5 también nos habla de ese engendramiento. Y es Dios porque tiene la naturaleza, tiene la sustancia y tiene los atributos de Dios. Es decir, así como un hijo hereda los atributos parcialmente y no perfectamente del padre y de la madre, en este caso, el Hijo de Dios hereda, por ser Hijo de Dios, los atributos y lo hace de una manera perfecta, los atributos del Padre. Por lo tanto, dicen, creo que es en Colosenses, ¿no? Que dice que al Padre agradó que en él habitase toda la plenitud de la deidad, ¿no? Y que dice que también que tuviera todos los atributos de la deidad. Por lo tanto, en ese sentido es Dios, aunque también entendemos que el único Dios verdadero, porque él no ha sido engendrado de nadie, es el Padre. Correcto. Sobre... Sí. Perdón. Sí, que se ha movido el chat. Nos ha movido el chat. Bienvenidos a los que vais entrando de todas partes. Venezuela. ¿Cómo se aplica el día dice Wilson González, cómo se aplica el día de ceniza en la doctrina cristiana? No existe. No, bíblicamente no hay No nada. existe. Sí que es cierto que el día de ceniza, no día de ceniza, pero sí que cuando en el Antiguo Testamento vemos que las personas sufrían un mal o había un mal, o ellos o su pueblo, lo que hacían era se ponían ceniza, ¿no? En la cabeza, etcétera, pero no hay ninguna enseñanza en la Biblia que diga que nosotros debamos, así como ellos se rasgaban las vestiduras, no debemos de rasgarlas, tampoco no hay ninguna doctrina que diga que en relación al día de ceniza. Que se vestían de silicio y ceniza. Claro, pero el día de ceniza no, nosotros como cristianos no lo contemplamos, obviamente. No tiene fundamento bíblico y esto pues obviamente tiene origen más en la parte católica que cristiana. A ver, una mujer puede llegar a hacer la cabeza de uno. Puede ser. Vale, sí, buena pregunta. Dice, una mujer puede llegar a ser, entendemos, la cabeza de un hogar, aun si el padre está presente. Bueno, la cabeza del hogar es el... Entiendo que Swan está haciendo... Estamos leyendo las preguntas, algunas las podemos responder, otras no, por cuestión de tiempo y de prioridades. Pero entendemos que estás haciendo estas preguntas porque en principio entiendo que no eres cristiano y por lo tanto estás intentando como... intentar colar a ver algo, ¿no? Una mujer... La Biblia dice claramente que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y así como el padre es cabeza del hijo. El problema es que eso se ha malinterpretado hasta el punto en que el hombre sea cabeza de la mujer significa que el hombre debe pisar a la mujer, ¿no? Y no es así. Así como la mujer es ayuda idónea para el hombre también debe ser, aunque no se diga en la Biblia, pero el hombre también tiene que ser ayuda idónea. Y sí que, en cierto modo, se dice, porque también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Por lo tanto, ese amor implica también esa ayuda idónea. Entonces, Dios estableció el hogar que siendo el hombre la cabeza, y tampoco es casualidad si vamos a la fisionomía, al físico de las personas, nos encontramos que
los hombres son más altos que las mujeres. Y si vamos a la media de todos los países del mundo, nos vamos a encontrar, ya sea en África, sea en Europa, en Asia, donde sea, nos vamos a encontrar que el hombre siempre es más alto que la mujer. La media del hombre en España a lo mejor es 1,70 m y el de la mujer es 1,62 m. Y así sucede en todos los países del mundo, y es porque Dios ya lo hizo, y lo hizo así. Y de hecho Adán era un poco más alto que Eva. Y me gustaría aportar algo y decir, la mujer, nosotras las mujeres somos más delicadas, necesitamos más del cuidado. El hombre en un sentido es más el fuerte, quien en un sentido es la que lleva en el vientre al hijo, y quien necesita del esposo, o bueno, del hombre, pues las mujeres no tenemos la fuerza que tiene el hombre. Y físicamente nuestro cuerpo no tiene no debe hacer la misma fuerza que el esposo, que nosotras tenemos órganos mucho más delicados. Entonces, para tener claro, el hombre, Dios lo hizo y a la mujer la hizo, él para, en un sentido, por su altura, protegerla y ser esa ayuda, y ella también es ser esa ayuda, y esto es una bendición, porque la mujer no debe estar desprotegida, siempre estar de cuidado del esposo. Nelson nos pregunta si se restaurará el paraíso en la tierra. Tenemos un vídeo en TikTok, lo tenemos también en YouTube, en la lista que se titula ¿Qué dice la Biblia? En el cual pues hablamos del paraíso y si se restaurará o no en la tierra. Nosotros entendemos que sí, que se restaurará en la tierra después del milenio, no antes, después del milenio. Creo que Jesús, nos dice Domingo, que era mestizo porque era judío, pero se fue a Egipto. Bueno, nosotros entendemos que era caucásico, ¿no? Era, bueno, como los judíos, ¿no? De ojos claros. Sí. Él era de ojos claros, y quizás el color de su piel quizás no era blanco, pero era judío. Sí. Lich nos dice sería un tema... bueno, nos propone de hacer un tema sobre el NOM, sobre el nuevo orden mundial, entendemos, el New World Order, ¿no? Ok. Interesante, nos lo apuntamos y miraremos de tocar este tema en un minuto, y luego pues en otra ocasión a ver si podemos hablar del tema en un directo. Es muy bueno. Es muy interesante el tema del nuevo orden mundial, porque es eso, es el nuevo orden mundial implica pues que tiene que haber una religión mundial en la cual pues se va a imponer de una manera, no que todo el mundo tenga que pertenecer a esa iglesia, sino guardar concretamente un día de reposo, y con eso pues será suficiente. Anaí nos dice, ¿no se debe adorar a santos, a la Virgen? Nos pregunta. No debemos adorar, y en la Biblia dice, en Éxodo 20, si no estoy mal, Éxodo 22 sí. O 3. Sí. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. Te pongo el ejemplo con este bolígrafo. En sí es lo mismo que una imagen. Si nosotros le pedimos a este bolígrafo que nos proteja, ¿tú qué crees que sucede? No tiene poder para protegernos. Entonces estas imágenes y lo que ha creado, digamos, en este sentido, pues la religión pagana, la adoración a los santos, la adoración a las imágenes, nosotros no tenemos sino un Dios al que debemos adorar, y es solamente a Dios al que debemos servir. La Virgen María, nosotros entendemos que fue una mujer maravillosa, que Dios escogió, fue pecadora como nosotros, una mujer que sentía como yo, pero que ella no fue una mujer que fue al cielo ni nada de eso. No, en ninguna parte de la Biblia está la adoración a María. Y de hecho en Apocalipsis 19:10 nos encontramos a Juan, que se le pone un ángel delante y quiere adorar al ángel, ¿no? Incluso el ángel, que son seres santos sin pecado, que no son terrenales, sino son celestiales, y el ángel le dice, mira, no lo hagas. Dice, yo soy consiervo tuyo, es decir, somos hijos de Dios ambos. Y dice, adora a Dios, ¿no? Entonces la adoración es únicamente a Dios. Jonathan dice,
¿Cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del fuego? Sí. Jonathan ya había hecho esta pregunta, pero no habíamos podido responder y creo que lo hiciste un par de veces, disculpa, pero gracias a Dios pues estás aquí para que te respondamos. La diferencia entre bautismo del Espíritu Santo... Bueno, uno es el bautismo de agua y el otro el bautismo de fuego, ¿no? Entendemos que el bautismo de agua simplemente es el acto de realizar el bautismo, pero eso en sí no tiene ningún poder, porque lo que determina realmente no es el acto en sí, sino el corazón en ese momento y en el momento que sigue, si lo tienes entregado o no a Dios. Entonces, realmente el bautismo de fuego se realiza y no dependiendo de si esa persona se ha bautizado o no. Es decir, una persona es bautizada por agua, pero a lo mejor sus pensamientos pueden estar en el aire y no recibe el bautismo de fuego. Y a lo mejor hay una persona que no puede ser bautizada porque está en el desierto, porque está en una cama postrada y no puede ser bautizada, porque recordemos que el bautismo es por inmersión, pero sin embargo sí que recibe ese bautismo de fuego, porque realmente el bautismo de fuego es en el corazón. Y el bautismo del Espíritu Santo y el de fuego entendemos que es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante A lo mejor me obviamente, equivoco, ¿eh? No sé, pero creo que sí que es el mismo. sí, lo importante del bautismo obviamente es nuestra relación con Dios. Tanto el Espíritu Santo como el fuego es porque aceptamos al Señor. Y lo que decía Alexis, uno es el acto público que realizamos y otra ya es cuando nosotros realmente de corazón nos hemos entregado a Dios. Porque obviamente nos metemos en el agua y ella no tiene el poder. JP Cuban nos dice la persecución va a ser sobre los que guardan los mandamientos de Dios. Totalmente correcto. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es decir, Satanás, y también el dragón también es símbolo del poder romano y también de un poder político, ¿no?, que tiene que venir. Se llena de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia de Dios, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto, es decir, contra el remanente de la descendencia de esa iglesia, es decir, contra el residuo que queda, y dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego en Apocalipsis 13, pues también encontramos pues que hay persecución pues contra... En Apocalipsis... No, 14:12, perdón. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y lo dice en un contexto pues de persecución y martirio. Anaí dice, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se parece al hombre? Bueno, el hombre a Dios, ¿no? El hombre a Dios, sí. Cuando él dice, hagamos el hombre, al hombre, eso lo encontramos en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es que físicamente Dios dio unos rasgos físicos y se los puso al hombre, que obviamente a raíz del pecado, ya casi 6000 años de pecado, nosotros se ha desfigurado la imagen, porque el hombre salió hermoso, su apariencia, Adán, la estatura de Adán y era de más o menos unos 4 metros. 4 metros. Han encontrado huesos de fémur de personas que, por la proporción de eso, pues personas de estatura de 3,5 metros, 4. Sí, era la imagen de Dios. Obviamente lo que decimos, se ha ido desfigurando esa imagen, pero sí el hombre se parece a Dios. O sea, esa es su imagen. Sí. Luego, Roberto nos dice qué les espera a los terroristas al morir. ¿El perdón? Eso, bueno, eso es lo que el Islam dice, ¿no? Que una vez mueren van al paraíso y en el paraíso pues tienen, creo que son 100 vírgenes, ¿no? No, claro, el terrorista al morir depende, si en ese mismo momento se arrepiente de corazón, antes de morir, obtiene el perdón, si es un arrepentimiento genuino. Pero si no se arrepiente, él está matando y él sabe que está haciendo mal. Es decir, aunque su religión diga, etcétera, que es para defender a Dios, la causa de Dios, de Alá, etcétera, esa persona pues se va a perder, porque su conciencia en algún momento le dijo que eso era incorrecto. ¿Verdad? Es que luego pues se deja lavar el cerebro y comete ese acto, ¿no?, de asesinato.
Pero no, ellos, aquellos que cometen actos terroristas, matan, asesinan, etcétera, pues si no se arrepienten, obviamente se pierden. Ignacio dice, después del rapto, ¿qué sigue? Mm. Entendemos que crees en el rapto secreto. Nosotros no entendemos en el rapto secreto, sino que entendemos, como dicen, creo que es en primera o en segunda de Tesalonicenses, ¿no? Que habla sobre la segunda venida. Nosotros los que hemos quedado. Sí, los que hemos quedado significa los que están vivos en ese momento porque el resto han sido martirizados o han muerto de muerte natural antes. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la segunda venida es un único evento que, sí, es en primera de Tesalonicenses, ¿no? Que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay esa resurrección, ¿no? Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ese los que hayamos quedado implica que habrá un martirio, porque habrá persecución, habrá tiempo de tribulación, habrá persecución y martirio a los cristianos, así como hubo en el pasado, y los que hayan quedado son aquellos 144.000 que son juntamente arrebatados en el aire, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, no hay un rapto secreto como tal, como nos lo explica, sino que ese arrebatamiento es en el momento de la segunda venida, en ese mismo momento. Y tenemos un vídeo que se titula Si existe el rapto secreto. Lo tenemos en TikTok y lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Así que os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Ahí encontraréis esos vídeos que estamos subiendo aquí en TikTok y muchos más. También podéis comentar, dejar vuestra opinión. Y cualquier duda que tengáis también nos podéis escribir a laverdadilustrada@gmail.com. Si no podemos responder aquí vuestros mensajes, os los respondemos por ahí. Y bienvenidos a todos los que vais entrando, que vais dejando los mensajes. Os saludo de parte de los 12. Saludo y vamos respondiendo a medida que Sí. podemos. Anaí Sí, está mirando. sí, aquí nos dice Azucena, ¿no? Nos dice si somos Sí. pastores. No somos pastores. Queremos seguir a Cristo y Intentamos ser ovejas, más que pastores. sí, más que pastores. Nos saluda por Kimagua. Sí. Giselle, no, está respondiendo, ¿no? Estáis hablando, sí. Sí, a ver, Maustu nos dice, interesante, aunque tenemos un vídeo también de esto. La parábola del rico y Lázaro, ¿cómo es el rico en el Seol y puede Puede ver ver y hablar a Abraham? Claro, ¿cómo puede ser, no? Porque la Biblia está diciendo que los muertos nada saben, que eso nos lo dice en Eclesiastés, ¿no? En Eclesiastés 9 habla mucho sobre el estado de los muertos. La parábola del rico y Lázaro es eso, es una parábola, es una enseñanza de Cristo, y si leemos el contexto, es una enseñanza que lo que quiere enseñar Cristo es que debemos de aprovechar el tiempo en vida, porque una vez estamos muertos, recordemos que el rico, en la parábola, el rico quiere pasar, ¿no? El muro quiere remediar aquello que no hizo en vida, pero se le dice que no puede. Entonces, la enseñanza que tenemos es básicamente la que nos dice en Eclesiastés, a ver si lo encontramos, libro, sí, Eclesiastés, no lo encontraré, disculpad, en Eclesiastés 9 habla sobre el estado, Salmos, Proverbios, aquí, que me había, Aquí está. aquí, Eclesiastés 9. Justamente en Eclesiastés 9, el principio de esa parábola del rico y Lázaro es este: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni conocimiento, ni ciencia, ni sabiduría, dice. Entonces, la parábola, si la tomamos de manera literal, lo que hace es contradecir la palabra de Dios, contradecir las escrituras, contradecir que los muertos, que los que viven saben que han de morir, por los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en el olvido. Y si vemos, al rico tiene memoria, porque se acuerda que no hizo bien al pobre que le estaban lamiendo el perro, pues las heridas, ¿no? Entonces, contradeciría esa enseñanza, contradeciría la Biblia. Y por lo tanto, como toda parábola, se tiene que aplicar o entender la enseñanza general, que quiere enfatizar algo, pero no se puede tomar todo
de manera literal, ¿correcto? Claro. Entonces hay que tener eso en cuenta en las parábolas. Aunque no dice que es una parábola, pero es una parábola que nos muestra y nos... Es que si no tendríamos un problema con la Biblia y veríamos que hay contradicciones. Y la Biblia lo que tiene que hacer es armonizar toda, no hay contradicción en ella. Y se entiende que las parábolas el Señor Jesús las utilizó para hacer una representación porque sus discípulos y el común de la gente no entendía cuando hizo la parábola de la oveja perdida, cuando hizo la parábola del grano de mostaza. Bueno, muchas parábolas que él utilizó eran para poder en que ellos pudieran entender, desmenuzarles, y ellos pudieran entender. Entonces obviamente la de el rico y el Lázaro no la podemos tomar como si hubiese sido algo literal. Literal. Roberto nos dice, ¿el infierno es para siempre? El infierno no es para siempre. El infierno es el lugar de castigo que va a recibir pues, aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, aquellos que han decidido hacer sus propias obras y no estar en obediencia a Dios. Y también es aquel lugar de castigo en el cual pues tanto ángeles caídos como, o sea, demonios, como Satanás serán puestos. No es ningún lugar en concreto, es decir, el infierno no lo tenemos ni en la tierra, en un lugar, ni en el cielo, ni en ningún lugar, no. Este infierno básicamente será en la... después del milenio, cuando baja la Nueva Jerusalén, hay una resurrección de los impíos, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se dobla toda rodilla ante Jehová y se destruye ahí fuera de la Nueva Jerusalén, detrás de los muros, se destruye a los impíos. Y ese es el lago de fuego, ahí son consumidos, ¿no? Porque finalmente son consumidos y estará ardiendo tanto tiempo como sea necesario para que el último pecador pues muera, que entendemos que será Satanás. Entonces, el infierno no es eterno, sino que es fuego eterno porque tiene consecuencias eternas. Y cuando dice que estarán quemando día y noche por los siglos y los siglos, es una manera de expresar que será por unos por mucho tiempo y a la vez también pues que será para siempre, ¿no? Ok, Azucena dice, esos huesos no se suponen que son los hijos que tuvieron los ángeles con las mujeres. Los gigantes, ¿no? Es bueno aclarar los que Nefilim. Los ángeles no pueden procrear. Los ángeles no son como nosotros y ellos no pueden procrear, o sea que hubo gigantes que sí eran los Nefilim, que eran... pero no necesariamente los huesos que se encontraron son de estos gigantes. Toda la humanidad era gigante. Toda la humanidad tenía una estatura bastante grande que nosotros hemos ido reduciendo por la causa del pecado, pero esos huesos son de personas, incluso sí, pudo haber sido de gigantes, pero no ángeles con mujeres. Recordemos también que Satanás, su deseo es poder encontrar la vida, ¿no? Poder dar vida. Él no puede dar vida, ¿no? El único que puede dar vida es Dios. Y a nosotros y a toda la creación aquí en la tierra, pues le dio la potestad de engendrar vida, no de crear, porque no podemos crear vida, pero sí que podemos engendrar vida, ¿no? Pero Satanás no puede y por eso él está pues buscando ahí el ADN, cromosomas con la ciencia, está mirando de clonar y demás, se acerca, pero no puede. Entonces no pudo, Satanás o los ángeles caídos no pudieron tener relaciones con las mujeres. Sí, sigo. Sí. Guillermo nos dice, luego del arrebatamiento, bueno, hemos hablado del arrebatamiento, ¿quedarán personas en la tierra que serán salvas? No. El arrebatamiento, es decir, la segunda venida, una vez sucede eso, ¿qué pasa? Cristo viene en las nubes con todos sus ángeles. Hay una resurrección de los justos de todas las épocas. Hago un resumen así rápido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aún hay impíos que están vivos en ese momento, hay personas que están vivas, que son malas, que han pasado por las plagas y aún no han muerto, y con la venida del Señor, con el resplandor de su gloria, son destruidos a una, ¿no? Todos a una, destruidos, fulminados. Y esas personas quedan en la tierra muertas, esperando de la segunda resurrección para muerte eterna. Entonces ahí se les da la paga conforme a sus obras, ¿no? Antes no, antes simplemente son destruidas. Y
ninguna persona quedará aquí en la tierra que sea salva. Todas serán llevadas al cielo, 144.000 más la gran multitud que son los resucitados de todas las épocas. Empezando desde Adán y terminando hasta el último mártir que muera en Cristo. Roberto nos dice, cuando dices que se pueden arrepentir los terroristas, ¿te refieres una vez muertos delante de Dios? No, para nada. Es lo que hablamos en la parábola. Cuando una persona muere, se le termina su tiempo de gracia, no hay una segunda oportunidad. Y es curioso porque todas las religiones, en cierto modo, enseñan el evangelio de las segundas oportunidades. El mundo evangélico nos está enseñando pues el rapto secreto y que por lo tanto hay una segunda oportunidad para los que se quedan en la tierra, y eso no es bíblico. El Islam también enseña pues el evangelio de las segundas oportunidades. El catolicismo nos enseña también el evangelio de la segunda oportunidad, en el cual pues si una persona muere, va al purgatorio, se purga y entonces va al cielo. Entonces no hay evangelio, disculpa, de las segundas oportunidades, sino tenemos muchas oportunidades, pero es en una sola vida. Entonces hay que aprovechar ese momento. Entonces los terroristas se pueden arrepentir justamente en el momento, bueno, depende claro cómo sea la bomba o cómo que vaya a hacer, ¿no? Pero sí que una persona pues que a lo mejor lo condenan a... El terrorista mata a tantas personas, ¿no? Pero él no muere y lo llevan a prisión, en ese tiempo pues puede él meditar y entender si lo que está haciendo pues es agradable a Dios o no es agradable. Entonces tiene esa posibilidad de perdón. Emma, ¿no? Emma, ¿asiste en alguna congregación? Bueno, nosotros asistíamos antes de la pandemia. Sí, asistíamos a la iglesia adventista, Bueno, pero muy esporádicamente. Nosotros nos reunimos en casa, leemos la Biblia y bueno. Es que el problema también de las religiones, que no es un problema, ¿no? Pero, bueno, sí, es un problema porque hay muchas, ¿no? Y solamente hay una que es la verdadera, ¿no? Por así decirlo, que es la de la Biblia. Pero el problema es que muchas personas quizás van a la iglesia y lo que dice el pastor va a misa, ¿no? Es decir, si el pastor lo dice es que es así. Y nosotros tenemos siempre que ir a la Biblia. De la misma manera que lo que decimos nosotros no tiene por qué ser así. Nosotros creemos que es así, pero que cada uno vaya a la Biblia y estudie por sí mismo si realmente lo que decimos va acorde o no a lo que dice la Escritura. Y sobre todo, cuando estudiamos la Biblia, recordemos que un versículo no hace doctrina. Es decir, no podemos hacer doctrina de un versículo, tenemos que hacer doctrina de 2 o 3 o más versículos, ¿no? Y a la vez también, si hay versículos que se contradicen unos con otros, lo que tenemos que hacer es siempre ir al peso de la evidencia. Es decir, tenemos 10 versículos que nos dicen A y un versículo o dos versículos que nos dicen B, siempre ir al peso de la evidencia, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho pues en relación a la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Tenemos que ir al peso de la evidencia y realmente qué es lo que nos quiere decir el texto. Correcto. Siempre hay que tener el peso de la evidencia para poder creer, obviamente. Domingo pregunta, ¿cuántos evangélicos hay en España? No lo sabemos, porque también están los testigos de Jehová que no se consideran, no son considerados como evangélicos. No te sabríamos decir. No hay muchos. No hay muchos porque hay mucho ateísmo. Sí, no sabemos, no tenemos el número exacto. Y bueno, España y Europa tiene diferentes, sabemos que es diferente la cultura y la parte religiosa aquí a Latinoamérica, porque obviamente allá está más arraigada ciertas religiones. Josudán, si estás aquí aún, envíanos un mensaje para lo del dúo que has dicho, que estás de acuerdo en lo que decimos. Envíanos un mensaje, un correo electrónico a laverdadilustrada@gmail.com. Escríbenos ahí con tu propuesta un poco, hablamos y nos conocemos por ahí y luego pues ya miramos de hacer un dúo en directo pues juntos. O, bueno, no sé, sería la primera vez que lo hago, no sé cómo es, pero tú nos dices. Sí. JP Cuban. JP Cuban dice, ¿creen que la alimentación es una de las causas del deterioro y los años acortados de la raza humana? Sí. La alimentación, obviamente, el hecho de que el hombre antes vivía en el campo y se trasladó del campo a la ciudad ha cortado muchísimo la vida, el tipo de trabajo,
Antes la gente laboraba en el campo y no era esclava en un sitio. La alimentación que se tenía era una papa, era una papa. Hoy en día la tierra ha perdido todas sus propiedades, ya no tiene las mismas propiedades que tenía antes. Eh, entonces todo esto ha cortado, sí ha cortado la vida de la raza humana. Los hábitos no tenían luz, o sea, se envejece uno más cuando sus horarios se extienden más en la noche. Entonces nos vamos a dormir, como tenemos la luz, nos vamos a dormir a las 12, 1. 12, 1, y esto hace que se acorte la vida. La alimentación, antes no habían estimulantes, no se tomaban ciertas cosas, no existía la Coca-Cola. Entre otros, decimos Coca-Cola Entre porque otros, es lo más ¿no? famoso. En la más famosa, la alimentación era, no había la industrialización y esto ha cortado la vida también. Entonces, todo el estilo de vida que se ha llevado, que se ha trasladado del campo a la ciudad, ha cortado la vida del ser humano. Entonces, es correcto. Alexa nos hace una pregunta que ya hemos contestado antes, si Jesús es Dios. Mira, te remitimos a nuestra página web en www.laverdadilustrada.com. Alex Álvarez. Y eso, en www.laverdadilustrada.com hay un artículo, una pestaña que se titula La verdadera deidad. Ahí encontrarás muchos artículos y hay hay mucho texto y demás en relación a la pregunta que nos haces. Así que te invitamos a que entres, que también te suscribas para recibir las notificaciones de todas las entradas que vayamos publicando. Set, en la eternidad será el llorar y el crujir de dientes, sí. En la eternidad será el llorar y crujir de dientes, sí, pero no por la eternidad, porque entendemos que y sabemos que el mal de este mundo es el pecado. Entonces Dios no va a tener a miles, millones de personas pues quemando eternamente, crujiendo los dientes y llorando, blasfemando el nombre de Dios y por lo tanto pecando. Es decir, Dios lo que va a hacer es erradicar al pecador, no al pecador, va a erradicar al pecado, pero como habrá pecado en los pecadores, los va a destruir a ellos juntamente con el pecado. Va a destruir, mejor dicho, el pecado juntamente con los pecadores. Con los pecadores, correcto. Nos saludan de Guatemala. Satanás era un querubín, nos dice Ana Liberata, ¿no? Era querubín cubridor. Satanás era querubín, era el ángel inmediato a Lucifer, ¿no? En ese entonces, el ángel inmediato a que seguía a Cristo, ¿no? Estaba el Padre, el Hijo, luego Lucifer. Y sí, él pues tuvo mucha luz en muchos sentidos, pero hablamos de conocimiento, él estaba ahí pues sirviendo a Dios desde la primera fila y bueno, y quizás también el hecho de ser tan bello, tan hermoso como lo describe en Ezequiel, pues todo eso pues empezó él mismo a ensalzar, ¿no? Dice. Sí, empezó a tener envidia, se le dañó el corazón, porque era el tercero al mando, ¿no? El poder que tenía Satanás era dado directamente de Dios. Directamente. Era el lucero de la mañana, ¿no? Se le decía al Lucifer por eso. Entonces, sí, era un querubín, era uno de los más honrados del cielo. Y se dice que era director de coro de la hueste angélica. Él fue creado entre tamboriles, flautines, etcétera. Y se dice que él era pues el director de coro de toda la hueste angelical. ¿Azucena? ¿Y si pasamos la gran tribulación? Sí. Correctamente, sí. Sí. La gran tribulación, hay muchas personas que confunden y creen que en la gran tribulación habrá martirio, habrá persecución. Pero en la gran tribulación, cuando ya todo se haya decidido, porque recordemos que en Daniel 12.1 nos dice se levantará Miguel, ¿no? Y cuando se levanta Miguel, que nosotros entendemos que es Cristo, se termina la obra de perdón, la obra de gracia, y hay un tiempo en el cual pues ya no hay gracia, es decir, Cristo se retira, se va a poner la vestidura de rey para venir a buscar a los suyos, y en ese lapso de tiempo, el mundo queda totalmente sujeto al poder de Satanás,
salvo esos 144.000 que son fieles a Dios y están en la tierra gimiendo y clamando, también porque que ellos no saben si tienen perdón, han obtenido el perdón de pecados, ¿no? Esas personas estarán en ese tiempo de angustia, ¿no? De tribulación, pero aun ser perseguidos, el martirio en ese entonces no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ya las almas ya han decidido si quieren ser salvas o no. Y los que no han decidido ser salvos, el hecho de que haya el martirio en sí, lo que hace es que las personas que están viendo ese martirio vean en esa persona un ejemplo, y entonces esa sangre del mártir, no de forma literal, pero la sangre del mártir produce semilla para otros. Pero cuando todo el mundo ya se ha entregado a Dios o a Satanás, no tiene sentido que haya mártires en la tierra. No tiene sentido pues de que las personas sigan muriendo en el nombre del Señor, porque eso ya no producirá ninguna semilla. Entonces esa tribulación no es que habrá muerte, pero sí que habrá pesar, no pesar, sino Angustia, la angustia de Jacob. la angustia de Jacob de si mis pecados han sido o no perdonados, ¿no? Sí. Hasta que Cristo viene, entonces ahí sí, ellos tienen la certeza de que sus pecados han sido perdonados y ya reciben al Señor en el aire. En el aire, sí. Más la angustia del perdón, y obviamente que no habrá en ese momento la persecución para los 144.000, no será la angustia, lo que decía Alexis, sino será de que yo confesé todos mis pecados, me he arrepentido, entonces sí pasarán por la gran tribulación. J. Paz nos dice: ¿puedo ser cristiano si tengo tatuajes? Tenemos un vídeo que se titula, pues, si un cristiano puede hacerse tatuajes, ya una persona que ya sabe, pero no hablamos de aquellos que son nuevos, ¿no? Sí. Es decir, ¿puede ser cristiano? Sí, claro. Sí, claro, puede ser cristiano. A ver, muchas personas no todos han nacido en el cristianismo, y muchas personas han, digamos, nacido muchas veces y crecieron y se colocaron un tatuaje y entendieron el evangelio. Entonces, pues ya quitarse eso, te toca quitarte el pedazo. Se puede hacer, pero ya es costoso y demás. Sí, exacto. No es muy sano tampoco. Pero entonces nosotros podemos ir a Jesús y pedirle que pues ya entendemos que eso ocurrió en la vida pasada y ya soy un hombre nuevo, y Él lo toma y entiende que ya es una persona nueva, o sea que todo lo de atrás quedó perdonado. Sí. Y eres un hombre nuevo, o sea que otra cosa es que yo lo haga siendo ahorita cristiana, daño mi piel. Ya eso es otra cosa muy diferente. Que luego puede haber arrepentimiento para esa persona, pero el pecado ya es un pecado de presunción, sabiendo que eso es incorrecto, lo hace. Entonces, ¿cómo te arrepientes de algo que ya sabes que es incorrecto? Es decir, claro, el Espíritu Santo tiene que tocar mucho el corazón, ¿no? Miguel nos dice: ¿qué profesión tienen ustedes? Bueno, trabajamos para la Verdad Ilustrada. Este es nuestro trabajo. Que no lo consideramos un trabajo, sino una labor que Dios nos ha puesto en el corazón desde hace unos años. Y bueno, antes pues trabajamos de lo nuestro, pero decidimos dar un paso de fe, dejar nuestros trabajos y confiar en Dios. Y bueno, pues estamos en esta prueba desde hace 2 años y podemos decir que Dios dirige, y que, como dicen Mateo 6, ¿no? Que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y si a los pajarillos les da, a nosotros, que somos sus hijos, más nos tiene que dar. Así que pues confiando en Él, y Él hará. Esta es nuestra profesión. Sí, tenemos, no solamente hacemos directos y trabajamos en TikTok, tenemos el blog, en el cual pues vamos publicando regularmente. Luego también tenemos el canal de YouTube, en el cual pues hacemos, se llama La Verdad Ilustrada. Mucha gente dice Verdad Ilustrada. Se llama La Verdad Ilustrada, aunque lo veis al revés, porque nosotros lo que hacemos es hacer dibujos con un programa para explicar la palabra de Dios. Entonces estamos trabajando pues en series, en series de cristianas, en explicar la Biblia de una manera didáctica para niños, para personas que quizás les da un poco más de pereza coger la Biblia y leerla, pues que animamos que la lean, pero que también pues que miren nuestros vídeos. Que sea una forma didáctica, así que podéis visitar nuestra página web en www.laverdadilustrada.com.
En YouTube también nos encuentran Por y la allá verdad ilustrada. también por la verdad ilustrada y también encuentran los vídeos que tenemos ilustrados Ajá. de... Sí. Sí, sí, Y bueno, no, decir también que estamos en Instagram, en Facebook, y obviamente en aquí TikTok, en Telegram, en WhatsApp. Sí, estamos en todas las redes sociales que, no en todas no, pero en muchas de ellas. sí, y Sí. podéis encontrar cosas de salud, podéis encontrar cosas de la Biblia que aclaran sobre los 6000 años, sobre el sábado. Entonces, cualquier duda os podéis también dirigir allá o si no también escribirnos al correo de la verdad ilustrada. Sí, que es laverdadilustrada@gmail.com. Víctor nos Sí, dice, dice, hola, lo de Venezuela es un castigo, ese castigo lo sufren los políticos, al menos no lo sufren, no lo sufren los políticos, al menos no se no se nota. les nota. Es decir, sí, básicamente está diciendo pues que eso, que si es un castigo de Dios y si los políticos parece que no lo están sufriendo, que al menos no se nota. Y si es un castigo de Dios, ¿por qué no castiga, entiendo yo, a los políticos en lugar de al pueblo? Del pueblo. Buena pregunta. Es una buena pregunta y ahora me vino a la mente a mí, los que leemos, obviamente entendemos y hemos leído la Revolución Francesa. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? El pueblo francés abandonó los principios cristianos, abandonó la Biblia. La Biblia fue quemada literalmente en las plazas. Entonces, a veces pensamos que es que Dios empieza a castigar y a hacer... No, es que nosotros abandonamos su protección. Entonces, pienso yo que lo de Venezuela, todo lo que ha pasado, obviamente aquí en Colombia, pues tenemos, conocemos mucho el caso, porque en Colombia tenemos muchos venezolanos. Entendemos que el día que se dejan los principios y las leyes de Dios, Dios es un Dios de orden y tiene leyes. Y así como un país tiene una ley, si no tuvieran leyes sería Anarquía total. una anarquía total. Entiendo que lo de Venezuela fue porque un solo hombre quiso gobernar a su gusto un pueblo. Y cuando ellos, lo que entiendo un poco es que ellos no creen en Dios, Comunista, son ateísta. comunistas, ateístas y entonces no puede haber bendición cuando nos separamos de Dios. Sí. Y Dios permite también un poco esto para que vean, pues no sé si lo has comentado tú, que estaba leyendo preguntas, pero eso más que nada también Dios lo permite, no es un castigo de Dios, pero Dios lo permite para que la gente también vea que un pueblo apartado de Dios, porque de hecho los gobernantes los pone Dios, ¿no? Él quita y pone reyes, pero los pone ahí para que el pueblo, bueno, para que dirija al pueblo y lo dirija hacia Dios. Lo que pasa es que desgraciadamente, pues los políticos se corrompen, muchos ya vienen corrompidos y otros, una vez entran en el poder, se corrompen, ¿no? Entonces lo que sucede es eso, que normalmente pues se mancilla, bueno, se aparta a Dios por completo y entonces Dios deja esas consecuencias para que vean que, que es necesario, ¿no? Que haya leyes divinas, que haya leyes de orden, como decía mi esposa, para que dirijan, ¿no? Un pueblo y que sean leyes justas. Claro, todo eso ha pasado porque nos hemos apartado y lo que digo de la Revolución Francesa y es pienso algo que ha pasado en Venezuela, pues obviamente un tamaño diferente y en otra cultura, es siempre que abandonamos los principios de Dios, abandonamos sus leyes, creyendo que ya no necesitamos las leyes de Dios, viene la destrucción. Liliana, ¿no? Creo que pone. Sí, Liliana nos dice, hola, ¿qué opinan de que personas... bueno, hablas en relación a que las mujeres puedan ser pastoras, ¿no? La ordenación de pastoras, bueno, al pastorado. Tenemos un artículo en nuestra página web, en laverdadilustrada.com, y también tenemos en el canal de YouTube, tenemos también un vídeo al respecto. Si nos buscas y pones ordenación de la mujer, verás nuestra opinión al respecto, ¿vale? Entendemos, hablando un poco antes de los roles que hemos hablado al principio, entendemos que la mujer tiene unos roles y el hombre tiene otros, ¿no? Y entendemos que el hombre fue hecho para estar en el sacerdocio, ¿no? Para tener aunque todos somos sacerdotes, cada uno de sí mismo, pero sí que es cierto que el pastor tiene que ser hombre. ¿Por qué sentido? Primero, bueno, porque Dios es hombre, ¿no? En un sentido. sí, sí, sí. Jesús es La hombre. imagen que Sí. tenemos, obviamente, Pero a sí. la vez también porque la mujer tiene unas funciones
y el hombre tiene otras. Es decir, y la mujer, una de las funciones que tiene, que no significa que el hombre no la tenga que ejercer, pero es la de la crianza y educación de los hijos, que el padre también tiene que influenciar sobre eso, pero muchas veces el padre es quien tiene que estar fuera de casa y proveer a la familia dentro de casa, ¿no? Y entonces la mujer, si se dedica al pastorado, pierde la función que Dios le ha dado, que es la de procrear y tener hijos y poder educarlos en casa, que es el mayor privilegio. Es un poco también como la rebelión de Coré, ¿no? Que querían tomar el lugar de Moisés porque decían que querían estar en su lugar, ¿no? Y no valoraban la posición que tenían ellos. Y la mujer un poco está sucediendo lo mismo. Cree que el educar a los hijos en casa es denigrante porque la sociedad se ha encargado de decir que eso es denigrante a través de películas, de series, medios de comunicación, etcétera, y han hecho pues eso, que sea algo denigrante el tener que quedarte en casa educando a los hijos. Pero sin embargo, la mujer es la que tiene el poder, por así decirlo, de que la sociedad del mañana sea mejor que la de ayer, ¿no? Porque es ella quien tiene que educar a los hijos y de hecho el carácter de los hijos va a ser en un 80% reflejo de lo que la madre les enseña en el hogar. Incluso desde el vientre, la influencia que ejercemos como madres nosotras sobre nuestros hijos es fundamental. Entonces, cuando una mujer deja su labor para lo que fue creada, porque en el caso del hombre, el hombre no puede llevar en el vientre, abandonamos lo más precioso y la profesión más hermosa que es ser la madre y lo que decía Alexis, de llevar a una sociedad un fruto. Hoy en día, como la mujer se ha ido, ha abandonado el hogar, ya se han acabado los hogares. Y hoy en día la sociedad está en esta convulsión de educación, de todo, porque lo que sustentaba el pilar de la sociedad, que era el hogar, y en este caso una de las columnas del hogar era la madre, se perdió. Ahora tenemos cualquier cantidad de problemas en la juventud, desde pequeñitos los niños con problemas, con faltas de afecto. Entonces, para mí, que la mujer sea pastora, primero que todo, Dios no lo instituyó. Primeros sacerdotes fueron hombres y ella se le dio la hermosa labor de traer al mundo a los niños, pero además de todo eso, tener una profesión de ser madre. Juan nos dice qué opinan de donar sangre. No tenemos ningún problema en donar sangre. Mejor evitarlo, pero si hay que donar, pues se dona, no hay problema. No somos testigos de Jehová. Ok, siempre y cuando la persona lleve una buena alimentación. El donar sangre implica muchas cosas y sería interesante, explico a grosso modo, muy cortico para continuar. En la sangre transmitimos o enfermedades o transmitimos vida. Entonces, cuando nosotros donamos a otra persona la sangre, ojalá que primero que todo estemos en capacidad de dar esa sangre, porque muchas veces nuestra sangre es defectuosa y estamos mal alimentados, baja de hemoglobina. Bueno, claro que muchas personas que tienen anemia no pueden donar, pero es importante para nosotros que la donación de la sangre, por lo menos la persona que done, esté saludable. Sí, Beja nos dice si los 144.000 vienen desde el inicio de los tiempos o son solo de esta era. Son de esta era. Son, sí, la última generación, sí. se puede decir, ¿no? La última generación. Entendemos que ya han nacido, a no ser que Cristo pues tardara 30 a 40 años, pero como creemos que es algo inminente, entendemos que ya han nacido. User, ¿no? Nos saluda desde Perú y dice, mi pregunta, ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Los dos testigos del Apocalipsis entendemos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Son los dos testigos que profetizan durante 1260 años, ¿no? Es decir, profetizan vestidos de cilicio, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De ceniza. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo la Biblia fue terminantemente prohibida, estaba en claustros cerrada, no se quiso traducir al idioma del pueblo, sino que se mantuvo en el idioma latín.
Y entonces hubo pues personas que salieron del seno del catolicismo, en muchos casos Martín Lutero, por ejemplo, y él tradujo, ¿no?, la Biblia al alemán, y entonces durante ese tiempo y antes, durante 1260 años, desde el año 538 hasta 1798, digamos que la Biblia lo pasó mal en el sentido para soportar y aguantar que no fuera quemada, que no fuera pues destruida, y bueno, por eso pues está durante 1260 años profetizando de cilicio, ¿no? Porque es perseguida la Biblia y con ello pues los cristianos que predican conforme a ella. Alexander Álvarez dice, ¿hay apóstol en la tierra hoy? Ujú. Si hay Es una apóstoles... pregunta. Mm, No, o sea, de los apóstoles obviamente de la época del Señor Jesús no hay. Hay personas que tienen el conocimiento que Dios le ha dado, que son los ministros, los pastores, pero como tal, apóstoles ujú. no hay No hay. ahorita. Ujú. Juan, ay, perdón. Bueno, sí. Sí, Juan nos dice que según la Biblia, desde la creación son 6.000 años. Muy interesante este punto. Hablaremos sobre ello. Tenemos un tema, tenemos varios temas, mejor dicho, que se titula Los 6.000 años. Los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, también en nuestra web, en relación a los 6.000 años. Y hablamos sobre el tema de los 6.000 años porque es, digamos que es un poco el reloj de Dios y es una manera de saber, sin poner fecha, más o menos si estamos o no estamos al fin de estos 6.000 años. Entonces es muy interesante. Un día, si podemos, en esta pizarra hablaremos de ello, de los 6.000 años, porque la Biblia tiene muchas referencias y muchas alusiones a ello en manera simbólica, a través, empezando por la semana de la creación y terminando pues por el Apocalipsis en muchos otros lugares. Así que eso, hablan de millones de años, pero realmente este mundo tiene poco más de 6.000 años. Domingo me dice, ¿qué dijo Jesús sobre el aborto? Obviamente que vamos a remitirnos a la ley de Dios, que Él no vino para abrogarla, sino para cumplirla. Y en la ley de Dios dice, no matarás. Obviamente que si nosotros matamos, en este caso, Jesús no está obviamente de acuerdo con el matar. Sabemos que cuando ya se está formando, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, empieza a crecer ese óvulo con ese espermatozoide y empieza a crecer el feto, obviamente hay un ser, hay vida, porque si no, no se hubiera formado. Entonces, si vamos a la ley de Dios y nos damos cuenta que Jesús no vino para abrogarla, sino para cumplirla, entonces entenderíamos que el no, que dijo del aborto, que no está, no matarás. Ahí está la respuesta, no debemos matar. Donatello nos pregunta si somos esposos de diferentes nacionalidades, si somos Sí, esposos, y mi sí, esposa es colombiana y yo soy español. sí. Ana Liberata, que nos pregunta sobre el miedo a vencer. Sí. Escríbenos por privado, envíanos un email a laverdadilustrada@gmail.com, ¿vale? laverdadilustrada@gmail.com. Escríbenos un email explicando si quieres el caso, los detalles, los que tú quieras, los que no los omites, y nos escribes y miramos de ayudarte, ¿de Claro, acuerdo? para saber más a fondo y tener más una esta y saber qué es realmente lo que te podemos ayudar. Sí, nos ¿Ok? preguntan que en Apocalipsis habla sobre un árbol en medio de la ciudad. ¿A qué se refiere? El árbol del medio. Al árbol de la vida, ¿no? Sí. Que está en medio de la ciudad, ¿no? Dice en Apocalipsis, a una de las 7 iglesias. Este árbol que está en medio de la ciudad es el árbol de la vida, que es el que estaba en el Edén, ¿no? Tenemos el vídeo en el cual pues hablamos del paraíso. Lo que entendemos es que el Edén, en cierto modo, fue llevado al cielo, no podemos entender cómo, pero Dios lo llevó al cielo juntamente pues con el árbol de la vida, lo puso ahí y luego lo vuelve a restaurar aquí en la tierra y estará puesto pues en medio de la Nueva Jerusalén. Entonces, eso será el Edén estará pues en la Nueva Jerusalén y luego pues habrá toda la tierra para conocerla, visitarla, y también entendemos que podremos visitar otros mundos, conocer bueno, a todos los personajes bíblicos que son salvos, etcétera. Así que será hermoso. Alexander Álvarez nos pregunta, ¿ustedes creen en la Trinidad?
No, no creemos en que fuimos trinitarios, pero ahora no lo somos. No os asustéis. Tenemos muchos temas en relación a esto en nuestra página web, en La Verdadera Deidad, hablamos un poco de esto. No entendemos no creemos, perdón, en la Trinidad, pero sí que Claro, creemos en el Espíritu Santo. exacto, eso es bueno que lo aclaremos porque muchas personas dicen, ah, no creen en la Trinidad, no creen en el Espíritu Santo. No creemos en el Espíritu Mm, Santo, pero no de la forma en que ha sido planteada esa Trinidad, porque mm. esa Trinidad, como ha sido planteada primero que todo, la palabra Trinidad No es... no es bíblica, Mm, es de origen pagano. Entonces, por eso os remitimos a todo lo que tenemos, el material que podéis encontrar allí, lo que mm. nosotros creemos y que está fundamentado en la Biblia. Sí, Alex y compañía, todos los que nos estáis viendo, tenemos una serie que se titula El desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Son 9 vídeos, pero son muy didácticos porque es una barra que va avanzando con los años y va explicando lo que sucede en cada año. Y hablamos desde el año 31 hasta el año 2016, ya en relación a nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia también pues la doctrina de la Trinidad entró, como en el 99,9% de las iglesias, y hablamos de ello, de cómo pues la doctrina de la Trinidad, cómo los primeros cristianos no creían en la Trinidad, y solo hay que ir a los saludos apostólicos. Leed los saludos de Primera de Juan, de Segunda de Juan, de Timoteo, tanto Primera como Segunda, Colosenses. Veréis que el saludo y la clausura no es trinitario, siempre es gracia y paz a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ambos entendemos que tienen un mismo espíritu. Y tampoco creemos como los testigos de Jehová que dicen que es una fuerza que la dirigen y no, sino que es el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo. Gálatas 4:6 y Romanos 8:9. Si podéis, leed estos dos pasajes y allí habla de quién es ese espíritu. Edwin pregunta, ¿puedo practicar las fiestas y costumbres de los judíos mesiánicos y no perderme? Oh, interesante la Sí. pregunta, ¿eh? Bueno, también es de conciencia de cada uno, ¿no? Pero entendemos que las fiestas están abolidas, aunque hay que meditar en ellas, ¿no? Porque tienen su simbolismo. Claro, pero ya digamos por decir algo, pasó el tiempo de las figuras a la realidad. Entonces, en una época tenían los judíos las figuras, que era el simbolismo de las fiestas, donde se hacían los sacrificios, donde se hacían las fiestas, las cabañas, Ujú. Sí, tabernáculos, tabernáculos, perdón, cabañas, sí. todo esto. Y esto, por decir algo, Ujú. vino Cristo Mm. y ya no tiene la misma No. aplicación. Sí que es cierto que Tabernáculos, por ejemplo, es una fiesta que aún no ha venido porque es un símbolo de la segunda venida y aún no guardarla en el sentido tal como dice, pero sí que hay que meditar en ello y mirar de hacer Tabernáculo. tabernáculos unos con otros en el sentido de estar en una casa, meditar, hablar sobre las cosas de Dios y prepararse en relación a ese tiempo de la segunda venida. Sí, como Sí. tal no podemos decir y juzgar que la Mm. persona que hace esto se va a perder. No, no, Sí. Ah, no podemos dar ujú. ese veredicto Claro. nosotros. Ya Canseco nos dice si uno puede donar órganos. Sí, Sí, puede sí, sí, hacerlo. claro. Ujú. A ver. Sí, aún así ya llevamos como una hora y 10 minutos de directo. Vamos a responder algunas preguntas más Sí, y, y ya damos damos por por concluido. concluido, pero no os vayáis hasta que nos despidamos. Sí. Sí. Bienvenidos a todos los que vais entrando. Algunas veces nos vais saludando, pero entonces van preguntas. Mm. Entonces, bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Ujú. Sí, no somos católicos, que nos pregunta Algabe, no somos católicos. Nos están preguntando Edwin mucho sobre las fiestas. Ah, Ya sí. hemos respondido. Los dos testigos no predicarán después del rapto. Eh, Nosotros no creemos en el rapto secreto, que lo hemos estado Ujú. explicando, pero sí que es buena tu afirmación en el sentido si predicarán después. Es correcto, porque hemos hablado de los 1260 años que están en el pasado, pero entendemos que también estarán en el futuro. No de manera simbólica, que los 1260 días, que tenemos un vídeo en relación a eso, que es el mismo. Los 1260 días es el tiempo, tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, creo que es.
Es lo mismo que los 42 meses, es lo mismo que los 1260 años, es el mismo periodo o días, es el mismo periodo de tiempo de 1260 años, ¿no? Que estuvieron en el pasado, pero en el futuro vuelve a estar este tiempo, pero no va a ser un tiempo simbólico de 1260 años, porque sabemos que Cristo viene pronto, sino que serán 3 años y medio. Entonces, ya en el pasado la Biblia fue objeto de burla, objeto de persecución, tal cual se creía y se predicaba, y lo volverá a ser en el futuro. Por lo tanto, tiene una doble aplicación, y es cierto lo que dices. Lo que entendemos es que no hay el rapto secreto y luego 3 años y medio de predicación de la palabra de Dios, sino que eso sucederá y luego viene Cristo, ¿no? Esos 3 años y medio de predicar la palabra de Dios. O sea, lo único que no entendemos acá de lo que dices es lo del rapto. Sí, lo único que no... Pero lo de los 2 testigos sí. Sí lo entendemos que es así. Sí. Entonces sí. Sí, entendemos que decís que Dios es trino, pero es que si vamos a la Biblia no encontraremos ningún lugar que diga que Dios es trino. Y de hecho muchas personas... En 1 de Juan 5:7 muchas personas citan ese texto, pero ese texto fue añadido por el Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Entonces hablaremos de ello y eso lo hablamos también en estos vídeos que estamos comentando. Dice, cuando dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Jonathan Lleida. Bueno, esta es la voz del Padre que viene, baja, esos rayos de gloria, de luz que emanan del trono de Dios, bajan, ahí se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, es decir, Cristo, a él oíd, es su hijo, ¿no? Bueno, hay sí. 2 personas que nos preguntan qué religión somos nosotros y anteriormente habíamos comentado, quizás habéis entrado más tarde, que somos cristianos. Preguntaron también a qué congregación asistíamos y también asistimos a la iglesia adventista, pero nuestro centro y lo que nosotros remitimos siempre a las personas es la Biblia y solamente la Biblia, Cristo. Nos saludan desde Alicante, España. Entendemos que debe ser el Alicante de España. Bienvenidos. Sí, el sur de Cataluña. Aquí nos preguntan, me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a la Santa Cena cuando en mi iglesia lo hacen entendemos que lo hacen cada 3 meses, ¿no? No es que no se haya leído la pregunta. Sí, no, cada primer domingo. Y lo puede tomar cualquier persona. Es decir, ¿qué opinamos de que lo se haga cada primer domingo de mes? ¿Entendemos? Y que lo haga cualquier persona. Es interesante, primero porque se hace en domingo, obviamente me gustaría saber, y por qué se toma la Santa Cena. La Santa Cena es la conmemoración de la muerte de Cristo. O sea, estamos conmemorando su sangre, su carne. Y mirando a la segunda venida. Y mirando a la segunda venida. Estamos aceptando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente que la puede tomar una persona que quiere, o sea, que de corazón la quiere tomar, o sea... Esté bautizado, ¿no? Esté bautizado, no. Y justamente una vez nos pasó en una congregación donde una persona quería tomar la Santa Cena y no estaba bautizada, entonces no la dejaron por eso. Y eso no es... Y eso no es, porque si yo me acerco a Dios... es que esto es lo que pasa a veces con las congregaciones, iglesias, denominaciones, que la persona va con un corazón sincero y quiere tomarla, y hemos llenado de tantas, como pudiéramos, liturgias y cosas que la persona dice no, y el Señor Jesús a nadie rechaza. Entonces pienso que una persona que quiera tomarla, siempre y cuando lo esté haciendo con la solemnidad que esto tiene, pues puede tomarla. Aquí nos pregunta Jonathan, ¿cómo le respondo a alguien que dice que Dios no existe? Bueno, primero no te tienes que enzarzar en discusiones. Obviamente puedes hablar de ello, pero sin entrar en discusiones, porque ellos, sobre todo los ateos, lo que se quedan es con el... si por ejemplo perdemos la paciencia un momento, pues ellos ya dicen, yo no quiero su Dios porque... ¿de qué le sirve, no?
Mira, se han enfadado, se molestan, etcétera. Entonces, primero de todo, no perder la paciencia. Y luego depende de cada persona. Hay personas que les puedes entrar por profecía, ¿no? A través de las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, comparando versículo con versículo, con tiempo, esas personas pueden llegar a entender que realmente eso tiene un cumplimiento, que se están hablando de reinos que aún cuando fue escrito el libro de Daniel, aún esos reinos no tenían dominio sobre la tierra, existían pero no tenían dominio. Entonces en Daniel 2 nos habla un poco de la secuencia, ¿no? De los poderes de los reinos que van viniendo uno detrás de otro, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer a través de esto, se puede hacer a través de arqueología, es muy interesante también. Historia, a través también de que la Biblia, si la presentamos tal cual es, le puedes tentar, no tentar, perdón, le puedes retar, entre comillas, a que te busque contradicciones en la Biblia. Cualquier libro tiene contradicciones, sin embargo, la Biblia, que es un libro escrito por 40 autores, 66 libros para los protestantes, 73 para los católicos, no tiene contradicción alguna. Entonces, que un libro escrito por 40 autores en un periodo de 1500, 2000 años y no tenga contradicciones es imposible, es un milagro de Dios. Entonces son maneras de demostrarle de que hay un Dios en el cielo. A través de la alimentación, ¿no? La alimentación, sí, este es una parte que a mí me ha sucedido y que muchas personas, me encontré con una persona en que yo le quería hablar y me dijo, Dios no existe, o sea, y si Dios existe, ¿por qué permite todo lo que está sucediendo? Y bueno, yo le hablé de la Revolución Francesa, traté de explicarle lo que había pasado cuando se había dejado la palabra de Dios, cómo ellos mezclando la diosa de la razón para ellos y volviéndose ateos y lo que degeneró esa patria, lo que sucedió. Y entonces con lo de la alimentación y con todo esto, la historia, pues logramos, a veces no es convencerlos porque estas personas son muy reacias, pero obviamente dejar la semilla. Dejar la semilla y Dios actuará. Y Jesús dijo, estas cosas os explico, ¿no? Para que cuando sucedan creáis. Entonces es bueno saber también lo que tiene que venir en el futuro, ¿no? Si nosotros decimos lo que tiene que venir en el futuro, no estoy hablando de adivinación, pero si nos basamos en la Biblia y entendemos lo que tiene que venir en el futuro y lo damos a conocer, a lo mejor en ese momento esa persona no hará ni caso, pero en el momento que suceda, el Espíritu Santo le va a tocar el corazón y esa persona puede que reaccione. Anaí, muchas gracias por por los mensajes. Cariños desde Perú. Sí. Y no olvides escribirnos entonces al correo. En la verdad ilustrada, @gmail.com en relación a lo del miedo que nos has comentado, sí. ¿De acuerdo? Correcto. Sí, Romangelio nos pregunta si nos podemos explicar las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel están en el pasado y tenemos aún no lo tenemos hecho, pero no lo hemos subido, un vídeo en relación a las 70 semanas. Ellas apuntan a la muerte de Jesús, al bautismo de Jesús y también a la dispensación o a la dispersión de los judíos con el martirio de Esteban en el año 34. Entonces, las 70 semanas están en el pasado, no están en el futuro. Y hablaremos de ello pues a través del libro de Daniel. Estad atentos al vídeo. Sí, en TikTok lo subiremos, en YouTube, etc. Nos preguntando de qué religión somos cristianos, protestantes. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Nos pregunta Jonathan. Tenemos un vídeo en relación a ello. Apocalipsis 14:12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y todo esto lo tenemos nosotros. La verdadera religión no son obviamente cuatro paredes, no es una iglesia con un nombre especial, sino las almas fieles que siguen a Cristo. Ahí está la verdadera religión y obviamente que está fundamentada en la palabra de Dios. Nos pregunta una pregunta muy interesante, no tiene nombre, pero dice, hola amigos. Hola amigos, pregunta, ¿una mujer cristiana debe soportar violencia doméstica? Bendiciones. Es interesante el tema porque en especial esto sucede mucho en ciertos países y bueno, en Latinoamérica hay una parte porque en Latinoamérica el hombre es un poco más dominante, en Europa es la mujer la que domina. Bueno,
que no tengo Preferencias. preferencias por ninguno, ¿no? La mujer no debe nunca dejar que se vulnere su dignidad. Dios dotó al hombre, tanto como a la mujer, con una dignidad. Entonces, si una mujer está sufriendo violencia doméstica, no debiera obviamente pedirle al Señor que le dé sabiduría en qué manera actuar, obviamente. No quiere decir, le pido al Señor y Él me pega y me pega y me pega y está acabando. Primero, está violando los mandamientos de Dios, esta persona que está haciendo violencia contra su mujer. Los votos que Él declaró al casarse con ella o al día de amarla, los ha violado también. Está violando todos los principios, entonces eso no se debe tolerar. En ningún momento Dios dice que cojan a una persona, le peguen y hay muchas causas que se oyen de mujeres que se violenta, se le pega y la mujer por miedo a decir algo, pues no, pero en el caso de nosotros los cristianos tenemos que decir no a ciertas cosas. Y Dios nos ha dado la capacidad de poder hablar y expresarnos y decir no. Hasta cierto punto, no. Bueno, desde ningún punto se debe permitir la violencia. Entonces sí se debe pedirle a Dios y que no se debe soportar. Sí. Mira, Edwin Yogi nos dice qué piensan sobre la comunidad LGBTIQ, te ha faltado el más, ¿no?, que viene detrás. Justamente hoy hemos estado preparando, escribiendo en relación a un vídeo de 1 minuto, en relación a la bandera gay, que por qué tiene 6 colores, etcétera, ¿no? ¿Qué pensamos sobre la comunidad LGBTIQ? Bueno, básicamente es que quieren tomar el matrimonio heterosexual y crear otros nuevos matrimonios y solamente hay un matrimonio, que es el matrimonio que Dios creó, varón y hembra los creó. Entonces entendemos que dentro de esa comunidad obviamente hay personas de muy buen corazón, que Dios las ama, pero Dios quiere que cambien, ¿no? Que cambien su proceder, porque es un proceder, pues como dicen Pablo en Romanos, que es en contra de la naturaleza, ¿no? Es algo que no tiene... ¿De su uso natural? De su uso natural, ¿no? Entonces es algo que para Dios es abominación, ¿no? Porque es algo en contra de lo que Él creó. Entonces la comunidad LGBT, pues, bueno, etcétera, está cogiendo en estos últimos años mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de los gobiernos. Entonces, lo decía una escritora se llama Ellen White. Ella habla sobre el matrimonio y dice que el matrimonio y el sábado son dos instituciones gemelas, porque las dos son creadas, dadas, antes de que entre el pecado, ¿no? El Génesis. Sí, dice que son dos instituciones gemelas y que cuando una sea atacada, ella lo escribió en 1800, finales de 1800, cuando el matrimonio sea atacado, como son gemelas, el otro mandamiento del sábado vendrá después. Es decir, que primero el ataque es contra el matrimonio y luego el siguiente ataque es contra el sábado. Y en eso estamos. Por eso tiene que venir pues un ataque contra el sábado de Dios, contra el cuarto mandamiento de Dios, y vendrá de parte de los gobiernos y de instituciones. Y no solamente eso, obviamente es lo que va a traer, las consecuencias que va a traer este nuevo, digamos, pensamiento que se tiene, estas personas, porque obviamente si, digamos, estas personas siguen obviamente pensando así, ya no va a haber la procreación. Es que si hay estas personas, ¿cómo vamos a procrear? Entonces, obviamente nos remitimos a la época de Sodoma y Gomorra, que esto también va a traer los juicios de Dios. O sea, no estoy diciendo que Dios los va a castigar, no. Pero es lo mismo, y vuelvo a recalcar lo que sucedió en la Revolución Francesa. El rechazo continuo de la verdad que le trajo a Francia. Fue terrible lo de la guillotina, todo lo que pasó. Entonces, esto cuando Va a traer nosotros consecuencias. va a traer una consecuencia, tanto la parte moral, física y obviamente en la parte espiritual de las personas. Dios tomará decisiones sobre esto porque Él creó al ser humano a su imagen y a su semejanza y ellos cambiaron el uso.
natural. Y así como sucedió con Sodoma y Gomorra, dice en Judas 1.7 que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces todo esto es lo que va a suceder a todas estas personas si siguen pues en abierta rebeldía contra el plan original de Dios. Que Dios ama a estas personas Sí, y claro. nosotros no tenemos nada en contra No, de no. ellas y oramos por ellas también. Pues hemos tenido amigos o tenemos amigos, pero Que Dios los del mismo guarde modo que y tenemos los amigos que fuman y no estamos de acuerdo con ese proceder, tenemos amigos, pues eso, también que están en esto, pues y los amamos, pero no compartimos su... Dios ama al pecador, pero no al pecado. Terminamos ya con una pregunta que es ¿quiénes son los 144.000? Que la hace Marcos y nos dice quiénes son los 144.000. Los 144.000 son el pueblo de Dios, remanente de Dios que queda en la tierra, esos que hablamos de que Pablo dice y los que hayan quedado, esos son los 144.000, que es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, que no se han contaminado con mujeres, es decir, no se han contaminado con doctrinas de Babilonia, con doctrinas erradas, que en sus bocas no hay mancha, no es hallada mentira, es decir, son sin pecado ante Dios y son pues la iglesia final que tiene Dios, que no depende ni de raza, ni de sexo, ni de religión, sino de las creencias que vivan conforme a lo que la palabra de Dios dice. No son judíos, como muchas personas dicen, habrá quizás judíos, pero habrá de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Son personas que son íntegras en su corazón y que todo su ser, hasta sus células, esto suena un poco, sus células, su sangre, todo está en conformidad con la palabra de Dios. Por eso son el último remanente que se va a enfrentar en contra del dragón, de la bestia, y que serán personas que mantendrán esa fe a pesar de todas las circunstancias, y esos son los 144.000. Bueno, hoy hemos estado bastante más tiempo, hemos estado 1 hora y media. Damos por terminado este TikTok en directo. Tenemos 49, 50, 60 mensajes aquí que no podemos leer porque estaríamos y iría entrando gente, irían escribiendo y siempre se quedaría alguien sin que le respondiéramos su pregunta. Así que, ¿cuándo vuelven? Nos preguntan, ¿no? Mañana. Mañana, en principio, haremos un directo a las 3 de la tarde, hora colombiana. Entonces, 3 de la tarde, hora colombiana, 9 de la tarde, hora española. Así que estaremos en directo para responder todos aquellos que no habéis podido, que no os hemos respondido las preguntas. Esperamos y deseamos pues que estéis para que nos podáis preguntar. También nos podéis preguntar por correo electrónico, nos escribís en laverdadilustrada@gmail.com y ahí pues nos enviáis la pregunta, y si es muy interesante también, si nos la queréis dejar también hacer la pregunta, pues nosotros podemos hacer un vídeo también en relación a ello. Nosotros vamos apuntando y vamos haciendo. Y no olvidéis visitar nuestras redes sociales, que es YouTube, Instagram, por La Verdad Ilustrada, en ambas. Telegram, estamos en Telegram. En La Verdad Ilustrada también. Toda La Verdad Ilustrada. Sí. En TikTok acá encontráis los temas, muchos de los temas que hemos remitido los vídeos, podéis encontrar acá los vídeos. Y no olvidéis suscribiros, que nosotros siempre hay material nuevo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber permanecido, los que habéis entrado de últimas. Muchas gracias y esperamos vernos mañana, si Dios quiere. Preguntan hora de Argentina mañana. Creo que ahí en Argentina ahora actualmente son las 8, ¿no? 8 y 7. Creo que lleváis 2 horas. Entonces a las 5 de la tarde. Aún así tenemos un vídeo que estaba buscándolo. Y no sé pero creo que sí, que es a las 5 de la tarde hora argentina. Así que bueno, os esperamos a todos. Y no somos católicos. 2 de la tarde hora mexicana, 3 de la tarde hora colombiana, 5 de la tarde en Chile y en Argentina, 9 de la tarde de la noche hora española y 12 de la mañana en Estados Unidos, en la costa oeste. Y en Perú no tenemos puesta la hora. Mira en Perú qué hora es, y ahora aquí son a las 3 de la tarde en Colombia,
mira a ver la diferencia de horario. Creo que tenemos el mismo horario. Colombia y Perú tenemos el mismo horario, entonces, pues, si Dios nos tiene con vida y mañana a las 3 de la tarde, hora colombiana, ya, como dijo Alexis, los horarios en los otros países y continentes. Entonces esperamos con la ayuda de Dios que las preguntas que hoy no hayamos podido responder y si queréis mañana a las 3 de la tarde os esperamos para responder otras preguntas. México, 2 de la tarde. Os esperamos ahí. 6 p.m. en Perú, perfecto. Así que saludamos a todos. Un abrazo a todos. Gracias por haber estado aquí en este directo. Y os esperamos mañana a las horas que os hemos comentado. Cualquier cosa, pues ya lo notificaríamos en nuestro canal de TikTok. Un abrazo y que Dios os bendiga. Bendiciones. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches. A ver, no sé si cierro, ¿no? Sí. Saludos, adiós.